Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el padre Juan Martín, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Salud de los Enfermos, en Monterrey, en la colonia Cortijo del Río. Gracias a todos los que nos van a acompañar en esta noche a través de las redes sociales, a gente de nuestra comunidad, pero también a otras personas, amigos, conocidos que nos siguen por las redes sociales. Vamos a iniciar esta tercera etapa de la misión COVID de la Arquidiócesis de Monterrey, que es invitar a la gente a darle un significado a este confinamiento, ¿verdad? El COVID, esas palabras, esas letras, transformarlas sobre todo en algo positivo, ¿verdad? En compasión, en orar, en vivir, inspirar, en dar. Entonces queremos transformar esta realidad con la gracia del Espíritu Santo en una misión en la cual el Señor nos invita pues a remediar las necesidades del prójimo, ayudarnos unos a otros en este tiempo de pandemia. Está conmigo un grupo de personas hermosas, personas con mucha experiencia de vida cristiana, y quisiera presentárselos. Nos acompaña el padre Roberto Funes de Cruzados de Cristo Rey, también Isabel y Germán Hernández y Gloria Obando. Su esposo nos acompaña espiritualmente, Oscar, desde la cocina, espero. Entonces quisiera que por favor Germán Hernández e Isabel nos hagan el favor de presentar aquí al equipo. Bueno, buenas noches. Gloria pertenece también al equipo. Somos coordinadores de esta tercera parte de la dimensión COVID, que nos tocó la parte de vivir. La verdad es que hemos preparado con muchas ganas, con mucha emoción todo este proyecto. Son 12 semanas las que vamos a estar coordinando este proyecto con diferentes testimonios. Y pues para empezar quisimos empezar con el padre Roberto Funes, pero antes quisiera darle la palabra a Gloria, que fue la iniciadora en esta tercera dimensión. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos y pues bienvenido al padre Roberto Funes. Me da muchísimo gusto, como dice Isabel, estamos muy emocionados desde que supe de esta misión COVID. Pues hablar de la vida es muy importante, sobre todo en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, ¿verdad? Y qué mejor con testimonios como el que vamos a escuchar. Vamos a estar cada semana con testimonios diferentes, de verdad los invitamos a que estén muy atentos y a que nos sigan todos los miércoles de 8 a 9. Aquí los esperamos. Dios los bendiga. Gracias, Gloria. Bueno, pues también queremos agradecerle al padre Roberto el tiempo que nos va a prestar al padre Roberto Funes, en este tiempo que nos va a regalar, platicando su experiencia dentro de la misión COVID, quien también ya sufrió la enfermedad, sabe desde dentro lo que es la enfermedad, y pues el poder servir también a los fieles a través de la confesión. Y un mensaje de Cristo Rey, que estamos todavía dentro de la fiesta de Cristo Rey, cerrando esta semana, el año litúrgico. Pues bienvenido, padre. Germán va a hacer una pequeña semblanza. Gracias, padre. Independientemente del tiempo que tenemos ya como familia también de conocerlo, y el gusto de conocerlo ya de años, me ha tocado el gusto de hacer una breve semblanza de usted. Padre Roberto Funes es de la Congregación Cruzados de Cristo Rey. Él va a darnos un testimonio, misión de capellanes COVID, recuperado de COVID y su mensaje de Cristo Rey. El tema que va a dar es la misión de salvar almas dentro de los hospitales. El padre Roberto es sacerdote de los Cruzados de Cristo Rey, cuya misión es llevar el espíritu del Evangelio en la vida pública, profesional, social, jurídica y política, y extender así la realeza de Cristo sobre los hombres y la sociedad. Actualmente es párroco en la parroquia de la Sagrada Familia en la colonia de Portales en la Ciudad de México. Ha participado también desde el inicio de las campañas de los 40 días por la vida allá en la Ciudad de México, frente al abortorio, principalmente Mari Estopes, rezando por el alma de los no nacidos, por el fin del aborto y porque se acabe este negocio que existe detrás
de los abortorios. Capellanes COVID es la respuesta de la Iglesia para atender a los enfermos. Por el tiempo que dure la pandemia en Ciudad de México, los sacerdotes Andrés Esteban López, Roberto Funes y Adrián Lozano acuden una vez a la semana al Hospital General de México, también al Hospital Médica Sur, para visitar a los enfermos y médicos de las áreas COVID. Durante el peor momento de la pandemia, los padres Roberto y Andrés contrajeron el virus, pero pudieron vivir a la enfermedad en aislamiento, sin hospital, o sea, sin estar ellos hospitalizados. En cuanto se recuperaron completamente, volvieron a la carga, atendiendo a los enfermos y a sus familiares con mucho más ganas. Padre Roberto, bienvenido y adelante. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, tanto hoy directamente en el Facebook Live y también por los medios digitales más adelante, cuando puedan también recapitular este testimonio que vamos a dar. Quisiera pues darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque me permite ver su obra en muchos enfermos. Efectivamente, como nos han introducido ahora. Muchas gracias, Germán, por tus palabras. Gracias, Padre Juan, por invitarme. Gracias. El testimonio que yo quiero darles no es un testimonio de algo que yo haga, sino es un testimonio de algo que he visto, ¿verdad? El mismo Evangelio dice, de lo que hemos visto y oído damos testimonio. Y ese testimonio que quiero yo darles es cómo me ha tocado ver la mano de Dios en medio de todos los enfermos que han recibido parte de la fuerza de la pandemia, en la que estamos todavía metidos fuertemente, y cómo fue mi proceso para ir reconociendo estos signos con los que Dios nos habla. Dios nos habla siempre. Yo creo que Dios también, a ti que nos escuchas, nos escuchas hoy, te está diciendo algo Dios. No hay día en que Dios se quede callado. Es muy difícil que no lo percibamos si tenemos fe. Claro, si nos cerramos el corazón, si quiero pecar, entonces puede ser que yo me haga de los oídos sordos a su voz. Pero todos los días la iglesia reza, no endurezcan el corazón, escuchen mi voz. Lo decimos en una de las oraciones que los sacerdotes hacemos siempre en la mañana, que hoy no cerremos nuestros ojos, no cerremos nuestros oídos a su voz. Y a mí me tocó percibir un poco la voz de Dios en medio del inicio de este año, que ya estamos por terminar, estamos finalizando el año 2020, pero al inicio del año tuvimos las noticias como todo el mundo de la fuerza de la pandemia en China, de la expansión galopante en el mundo, y una de las cosas que permitió que yo conociera un poco mejor la pandemia es mi amistad con algunos sacerdotes en Italia. Yo tuve la oportunidad, porque así me lo pidieron en mi comunidad, de estudiar ciencias patrísticas en el Instituto Agustiniano de Roma. Y entonces, cuando estuve ahí en Roma, pude hacerme amigos de algunos sacerdotes italianos y de algunos sacerdotes de otras partes del mundo que tenían, digamos que fueron de los primeros que recibieron la fuerza de la pandemia, ¿verdad? Ustedes lo sabrán, China es el primer país que tiene un impacto en números pues altísimo, pero de ahí va la pandemia saltando hacia la India, hacia Irán, hacia Italia y hacia todo el mundo prácticamente después de eso, España, Europa. México la recibimos por consecuencia de ellos, ¿no? Y aquí esto fue una de las obras de Dios. Nosotros, como capellanes COVID, empezamos a pensar en la posibilidad de ayudar a los enfermos, justamente gracias a que nuestros amigos sacerdotes de Italia nos decían la dificultad en la que se estaban viendo. En Italia tienen un sistema sanitario, cualquiera que haya vivido en Italia lo sabe, es mucho más frágil que el sistema sanitario en México, el sistema de salud, y precisamente por eso el problema de la pandemia colapsó prácticamente los hospitales, haciéndoles llevar a decisiones muy fuertes prácticamente a los pocos meses del inicio de la pandemia,
tanto que cada hospital llegaba a decidir a quién darle un ventilador y a quién no, porque la cantidad de enfermos y el número de recursos para atenderlos era desproporcional y entonces estaban en decisiones éticas muy difíciles y eso estaba al inicio de este año de 2020, pues siendo conocido rápidamente. Seguramente ustedes recordarán escenas de algunos sacerdotes dando la bendición con el Santísimo en los pueblos de Italia, con muy poca gente en la calle, etc. Allí está una de las primeras obras en las que Dios, yo percibí que me estaba llamando y que me estaba diciendo, por aquí va un camino, porque la atención a los enfermos COVID al inicio allá eh, fue pues sin el conocimiento que ya tenemos ahora, ¿verdad? Y entonces evidentemente hubo una gran cantidad de sacerdotes que también alcanzaron a contagiarse y que fallecieron muchos de ellos. No tengo exactamente el número, pero son más de 100 los sacerdotes italianos que murieron al inicio de la pandemia y que algunos de ellos estaban intentando acercarse a las zonas en las que estaban los enfermos COVID. Entonces, al ver que los hermanos sacerdotes en Italia estaban haciendo esto y que luego algunos sacerdotes también en España empezaban a responder a esta necesidad, comenté junto con el padre Andrés la posibilidad de que nosotros lo hiciéramos. La hermana del padre Andrés es directora de un hospital y ella nos asesoró sobre la manera como deberíamos prepararnos y qué material deberíamos de conseguir para poder dar este servicio de atender a los enfermos. La palabra de Dios tiene muy claro que uno de los signos con los que se hace presente el reino de Dios es la atención a los necesitados y a los enfermos. Una de las instrucciones que Jesús le da a los apóstoles ya resucitado es: vayan y curen a los enfermos. Y la iglesia ha recibido las palabras de Jesús no solamente como un don carismático de alguien que pudiera, como con un cierto poder extraordinario, acercarse a liberar y a sanar milagrosamente a un enfermo, sino que la iglesia ha visto en esto un deseo de Cristo de estar siempre cercano a los que más sufren y a los que sufren una enfermedad, porque allí está Jesús sufriente también en la cruz, unido a ellos. Y evidentemente la iglesia lo hace movida por el Espíritu Santo, y los sacerdotes que recibimos de parte de nuestro obispo la disposición sacramental para poder impartir este sacramento, tendríamos que interrogarnos a nosotros mismos si no estábamos llamados por Dios a salir al frente en este momento de la pandemia. Y teníamos dudas. Tengo que reconocer que al inicio algunos de los padres nos decían: no es lo que tienen que hacer. Este es un tiempo en el que hay que permanecer salvando la vida. Debes de salvar tu vida primero antes que la de los otros y ahí te vas a infectar. Y nosotros todos lo sabíamos desde que comenzamos. Sabíamos la posibilidad, que luego se convirtió en realidad también, de que nos íbamos a enfermar con gran facilidad. Era muy posible, lo veíamos entre los primeros médicos que estaban tratando a los enfermos COVID en México. Ya veíamos algunos miembros del personal sanitario infectarse. México es uno de los países que tiene el mayor número de miembros del personal sanitario contagiados precisamente en la atención en la pandemia, aparte porque como un país en vías de desarrollo no tenemos siempre todos los recursos a la mano, y parte también porque las jornadas al inicio de la pandemia en los hospitales eran verdaderamente abrumadoras para el personal sanitario y no habían logrado todavía dominar, por decir así, los lapsos más sensatos para colocarse el material de bioseguridad que se requiere para entrar a ver un enfermo. Y entonces esta gran cantidad de médicos y enfermeras contagiados nos hacía a nosotros darnos cuenta
que era muy posible que también a nosotros nos ocurriera un contagio. Y entonces hubo que decidir si estábamos nosotros para cuidar nuestra vida o para darla. Y atendiendo a la historia de la iglesia, en la que siempre que ha habido una pandemia, la iglesia ha respondido. Podríamos decir que nunca se ha echado para atrás en el momento de un contagio masivo para dejar de atender a los enfermos. Ustedes pueden conocer gestas heroicas de San Damián, por ejemplo, o del mismo San Juan de Dios y muchos otros santos que en los momentos de contagios gravísimos de la peste, que llegó a masacrar grandes cantidades de la población, no dijeron nos tenemos que cuidar, dijeron tenemos que ir. Y entonces, uno de los argumentos era la moralidad de esta acción. Si es legítimo atender a alguien en una acción que pone en riesgo también tu propia vida. Entonces, no solamente la historia de la iglesia nos daba un argumento importante, sino que empezamos a ver y reconocimos que el 100% de los manuales de moral cristiana, de moral católica, al abordar el tema de la atención a un enfermo de parte de una persona como un sacerdote, el 100% de los manuales de teología dicen es su deber, tiene que ir. La única diferencia entre algunos manuales de teología católica es que algunos dicen que no hacerlo es pecado mortal y otros dicen que puede llegar a ser pecado venial no hacerlo. Era la única diferencia que encontrábamos en los manuales de moral. Entonces, no había un argumento en contra de que fuésemos por parte de la historia de la iglesia. Siempre la iglesia ha respondido y se ha acercado. No había ningún argumento de parte de la moral, porque la moral católica lo ve como una obligación del sacerdote. Y en tercer lugar, gracias a Dios, nuestro obispo, y por otra parte también un poco de tiempo después el mismo Santo Padre, tuvimos el privilegio de recibir una carta de parte del Papa Francisco a la Capellanía COVID de la Ciudad de México, para la Capellanía COVID de la Ciudad de México, subrayando el bien que Dios quería hacer a través de nosotros, entrando a los hospitales. Y entonces, a ver, mi obispo me lo pide, el Papa me lo pide, los manuales de la moral, todos me la piden, la historia de la iglesia me lo pide. Los únicos que podrían, digamos así, objetar algo se tendrían que aludir a una autoridad que no fuera ni la Iglesia Católica y que fuera una teología que no fuese católica, justamente, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista argumentativo, no había una otra posibilidad más que ir. Pero luego venía la cuestión práctica. ¿Y cómo le vamos a hacer, verdad? Entonces, empezamos a buscar material y afortunadamente la hermana del padre Andrés nos mandó unas máscaras de bioseguridad. Conseguimos a través de unos doctores el material. Estaba al inicio de la pandemia escasísimo. Todos los que tienen contacto con los medios clínicos y médicos saben que al inicio del año se acabaron absolutamente guantes, se acabaron los gorros quirúrgicos, todo el material se agotó precisamente porque los hospitales lo requerían para la misma acción de atención a los enfermos. Entonces, gracias a Dios, por medio de uno o por medio de otro, siempre hemos tenido un poco de material. A veces hemos bajado en nuestros recursos, pero nunca le hemos dicho que no a una persona que nos pida atender a un enfermo que tiene la enfermedad del SARS-CoV-2 o COVID-19. Llegó el momento de que en México empezaron los primeros
a las primeras personas a infectarse, y una de las primeras personas que se infectó era, bueno, es una amiga mía, y me dijo: padre, estoy enferma de COVID, estoy con mucho miedo, quisiera yo estar más cerca de Dios, pero no sé si pedirle el que venga porque lo voy a poner en riesgo. Entonces, habiendo hecho ese razonamiento del que les hablo, no había duda, le dije: no, inmediatamente voy a ir. Tardé todavía 3 o 4 días en llegar a su casa solamente porque me faltaba un poco de material, todavía no lo completaba para poder entrar. Recibimos una primera instrucción de parte de uno de los médicos que nos dijo cómo ponérnoslo, cómo quitárnoslo, cómo entrar a ver al paciente y cómo salir. El tema de la bioseguridad, pues es todo un tema que podría llevarse mucho rato a explicarlo, pero lo más difícil no es tanto entrar, porque mientras vas a llegar no hay un riesgo. El riesgo es al salir de ver un enfermo, porque hay, por ejemplo, en un estornudo millones de partículas de COVID que están viajando en el aire y que se pegan a las superficies sólidas, ¿no? Y entonces, después de entrar a la zona en la que hay un enfermo con COVID, el salir es lo que te requiere más cuidados. Entonces, las primeras veces que fui, me tocó poder atender a los enfermos primero en casas. Ustedes saben que los enfermos que tienen los síntomas más graves están en un tercer nivel cuando ya no pueden respirar. Están en un segundo nivel cuando pueden respirar con ayuda del oxígeno. Y están en un nivel mínimo, digamos, cuando todavía no desarrollan una sintomatología fuerte. Puedes perder el olfato, puedes perder el gusto, y en ese nivel los dejan en casa prácticamente al 100% actualmente. ¿Por qué? Porque no les hace falta una atención más y la mayor parte de estas personas sanan. Y entonces la atención de la capellanía COVID en la arquidiócesis se dedicó al inicio principalmente a atender a los enfermos en sus casas, y entonces no a los más graves, sino a los que estaban comenzando con los síntomas. Empezamos a tocar puertas y hacia finales de abril se nos abrió la primera puerta. Estuvimos prácticamente desde febrero y marzo buscando y tocando las puertas en los hospitales, en el INER, en el Hospital Militar, en los distintos hospitales de Seguro Social y del ISSSTE de aquí de la ciudad, buscando que nos abrieran la puerta. Aquí había un dilema para los mismos médicos, que es: ¿los dejamos entrar o no los dejamos entrar? Y aunque algunas autoridades de los hospitales ya nos lo permitieron, al inicio no fue así. Al inicio solo recibimos el rechazo. Dijeron: no, no podemos entrar porque sería un riesgo. Evidentemente el asunto tiene una connotación incluso jurídica, porque las autoridades sanitarias, por ejemplo, si usted se suscribe al Seguro Social o al ISSSTE o a cualquier otro sistema de médico, se le dice que se le respetarán los derechos de recibir asistencia religiosa en un momento de una enfermedad grave. Ese es un derecho que tienen todas las personas que están en un hospital, pero ese derecho que está escrito no siempre es respetado. Y aunque los médicos tienen esa responsabilidad, evidentemente se veían en un dilema. Y si los dejo entrar y se infectan y ahora tengo más enfermos, ¿qué voy a hacer? Derivado de eso, entonces nosotros pensamos, antes de entrar a los hospitales, pues decidimos simplemente hacer una oración. Fuimos al INER, y afuera del INER en la noche, cuando no había ningún riesgo, porque no había prácticamente ninguna persona en la calle, hicimos una pequeña oración y le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayudara para entrar a los hospitales. Y la Santísima Virgen se las arregla sola. Es increíble. Cuando usted tenga una necesidad, no deje de tomar el Santo Rosario, aunque sea una cosa muy simple, y el Santo Rosario
rompe barreras, abre puertas, quiebra, resquebraja las murallas. El Santo Rosario nos abrió una puerta gracias a un amigo de un amigo de un amigo, así literal. Una persona se enteró que habíamos hecho eso, le dijo a una doctora amiga suya, la doctora amiga suya le dijo a otra persona, y esta persona le pidió permiso al primer hospital que nos abrió las puertas fue el Hospital de Médica Sur y luego el Hospital General, y a través de eso ya luego pudimos entrar en otros hospitales. La recepción que nos dieron, por ejemplo, en el Hospital General, pues fue maravillosa. La directora nos recibió, nos puso un desayuno y nos dijo, aquí yo necesito que ustedes estén aquí. Y no entiendo por qué los directores de otros hospitales no los dejan entrar, pero yo los voy a dejar aquí entrar, y desde esa fecha, todos los jueves, desde, me parece que es mediados de marzo o a inicios de marzo, comenzamos a ir al Hospital General, que para que los que no tienen idea, porque no son de aquí de la Ciudad de México y que no se escuchan, que creo que serán muchos de ustedes, es el hospital más grande de Latinoamérica. Para que se den una idea, tiene nada menos que 3,000 enfermeras ese hospital. Y tiene una capacidad, me parece, de un poco más de 1,000 pacientes. Tiene todas las especialidades existentes en México, están en ese hospital. Son 62 edificios en una zona de varias hectáreas. Yo me pierdo en el hospital todavía actualmente. Cuando entro, de repente no me ubico. Es una cosa enorme. Y que ella nos dijera, yo soy católica, yo rezo el Santo Rosario y yo los quiero dejar entrar, nos hizo ver que las súplicas habían sido escuchadas y que esa era una puerta que Dios quería a la que respondiéramos, ¿no? Con la acción que teníamos que hacer, fuimos aprendiendo a entrar también al hospital. La atención a los enfermos en casa tenía digamos, un protocolo que logramos mejorar precisamente gracias a que en el hospital nos dieron un curso de capacitación, nos nombraron algunas de las enfermeras para que nos capacitaran para saber cómo poder entrar al hospital. Y cada hospital tiene un protocolo que es a veces un poquito distinto. En general, se los platico brevemente. Se trata de que la persona que va a entrar se haga de 3 capas de protección. Y entonces las 3 capas de protección consisten en una ropa que suele ser una pijama quirúrgica. Encima de la pijama quirúrgica se coloca un overol y encima del overol se coloca una bata quirúrgica. Además se colocan obviamente guantes, botas, mascarilla, gogles, gorro, capucha y una máscara, una careta, perdón. Entonces, con todo este material, uno entra a una zona del hospital que, depende del hospital, le pueden llamar área negra o área gris o zona COVID. Entonces, el hospital tiene que tener diseñado digamos, un acceso a la calle de los enfermos COVID. Y en ese acceso tiene que tener un pasillo cuidado hasta donde está la zona de la hospitalización y la terapia intensiva. ¿Cuál es la diferencia? En la zona de hospitalización están todos los que tienen o probable o ya decretado el COVID con algunos síntomas y que necesitan la atención hospitalaria. Y en la zona de terapia intensiva están prácticamente todos los que están intubados. Entonces, la zona más peligrosa es la donde están los intubados. En la zona de hospitalización hay 2 partes, la que están los candidatos porque les están haciendo la prueba y todavía no les llega el resultado, y los que ya seguramente están infectados de COVID. En estas zonas, bueno, pues la misión que estamos desarrollando es entrar y llegar a todos los que podamos. Entonces, si el hospital nos permite entrar, si hay un hospital que nos permite entrar a muchas camas, pues entramos a todas. En algunos de los hospitales, pues hemos logrado entrar porque un familiar logra un permiso. Bueno, pues siempre que yo entro a una
zona COVID, pues me despacho a todos los que están ahí, ¿verdad? Porque obviamente es la gran oportunidad que se me abre porque no todos los hospitales todavía no me abren todos, ¿verdad? En la práctica hay 4 o 5 hospitales que siempre me abren y muchos hospitales, especialmente los del Seguro Social, que no nos dejan entrar, tienen como una política muy firme de evitar cualquier género de visita. Bueno, pues el trabajo allí se trata de acercarse y ver a la mayor parte de los enfermos. ¿Y qué hace un sacerdote? Ustedes se preguntarán, me imagino, ¿verdad? ¿Qué hace un sacerdote ya que llega a esa zona? Bueno, pues primero, sentir miedo. Eso es lo primero que le pasa a un sacerdote. Porque es mentira que porque uno sienta la bendición del Papa Francisco o la del obispo o que haya uno leído que no hay ninguna objeción moral para hacer lo que estamos haciendo, pues ya se le quitaron los nervios y no. Especialmente el primer día, pues después de haber recibido todo el curso que teníamos perfectamente memorizado, qué va primero, qué va después, qué es lo que te quitas, cuántas veces te haces te pones gel, cuántas veces no, dónde va cada cosa, de qué lado pones un pie para que el pie que todavía tiene una bota, que entró en la zona gris, no contagie o no contamine la zona blanca, que es, bueno, ya lo sabía todo de memoria, pero en el momento de llegar, pues llegan los nervios. ¿Qué va primero? ¿Eran los guantes o era la capa externa o era primero desabrocharse? La verdad tengo que reconocer que los primeros días sí cometí algunos errores hasta que no le fui agarrando la onda a la bioseguridad y obviamente pues es una curva de aprendizaje que todos tenemos que sufrir. Los más listos pues seguramente lo harían mejor que yo. Yo como soy un poco torpe, siempre se me desataban las agujetas de los zapatos cuando era chiquito. Así es que nunca fui muy de amarrarme bien las cosas. Bueno, pues tuve que aprender a amarrármelo bien y ahí afortunadamente siempre tuvimos una enfermera que nos ayudaba. Y decía, padre, le faltó esto, padre, le faltó esto otro. Y entonces gracias a eso pude siempre estar seguro de que a pesar de mis propios errores, pues podía entrar a la zona. Y entrando a la zona, pues se habla con los pacientes que tienen la enfermedad. Pues primero me presento, porque todo el material de bioseguridad pues impide que te distingas, ¿verdad? Normalmente con la camisa clerical, pues a los sacerdotes nos ven, nos reconocen y nos hablan y nos dicen, no, pues es un sacerdote, ¿verdad? Pero ahí vamos forrados como, digamos, ahora sí que hasta las orejas, no se puede decir mejor, y no nos reconocen. Entonces yo llevo un crucifijo y un gotero con la Santa Unción. Entonces, abro la puerta de la habitación en la que están los enfermos o el enfermo y les enseño el crucifijo y les digo, miren, soy un sacerdote católico y estoy visitando a todos los enfermos. Quiero hacer una oración por ustedes. Quiero, si ustedes son católicos y lo quieren, lo desean, impartirles los sacramentos. Puedo decirles de primera mano y después de miles de visitas, verdaderamente que son miles cada semana, veo al menos 150 pacientes. El 99% de las personas quieren que hagamos oración con ellos. ¿Quién es el 1% que quedan? Los que pertenecen a otra religión. Nada más. Los que, y aún esos, algunos de ellos dicen, no importa, padre, a usted haga una oración aquí, lo que necesito es que Dios me ayude. Y obviamente, pues, es un momento de gracia. Todo esto es una introducción, ¿verdad? Muy importante para este momento. Es un momento increíble, es un momento de mucha fe, es un momento de acción de Dios, es un momento de conmoción de los corazones, es un momento en el que muchos de los enfermos se dan cuenta de que Dios les escuchó. No puedo dejar de emocionarme cuando me han dicho más de una vez, muchas veces más bien, Padre, yo le pedí hoy en la mañana a Dios que me mandara un sacerdote. Y no sabía que podían aquí venir los sacerdotes. Yo creí que iba a ser imposible que viniera un sacerdote hasta aquí a verme. Porque claro, ellos mismos
pues he hablado con algunos de los enfermos que llevan ahí 2 meses y no pueden librarse, 3 meses y no pueden, y no han visto a uno solo de sus familiares. Sí, han hablado por teléfono a lo mejor con ellos en algún momento, pero no han recibido ninguna visita. Y entonces, para muchos de ellos, especialmente para alguien que tiene fe, pues sabe que la enfermedad no nada más es cosa de tener paciencia. Sí, hay que tener paciencia, no digo que no, pero para un católico la enfermedad es la gran ocasión en la que Cristo puede tocar mi carne y transformar mi sufrimiento gracias a la Santa Unción, en algo agradable a Dios Padre. Es una transformación la que ocurre en el alma de un enfermo que entrega su enfermedad al Señor para que se transforme. Todos lo sabemos, en la Santa Misa hay una transformación. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. También en el bautismo, el niño, hay una transformación. El niño que era una criatura de Dios, se transforma en un hijo de Dios. En la Santa Unción también hay una transformación. Lo que era una enfermedad, sin más, queda consagrada y se convierte en una gracia para la persona que le aproxima a el cuerpo de Cristo que también sufre. La enfermedad hace que la persona esté adolorida y sufriente y por lo menos débil. Entonces llega la Santa Unción cuando voluntariamente la quieren recibir, y eso que es debilidad, eso que es enfermedad, se transforma en ofrenda agradable al Padre. No es igual que lo hagamos en cama sin un sacerdote que con un sacerdote. ¿Por qué? Porque el deseo del sacramento no trae por sí la gracia sacramental. Entonces, la gracia que se le da a cada persona cuando se le da la Santa Unción realiza una transformación, y esa transformación ya está, digamos, prefigurada en la misma palabra de Dios. En la carta de Santiago se dice que si hay alguno enfermo, haga llamar a los presbíteros y que oren por él, ungiéndolo con óleo. Así dice la palabra de Dios. Y uno de las primeras, de los primeros actos en los que la Iglesia reconoció en estas palabras de Santiago la institución de Cristo de la unción es en el Concilio de Trento. Y ahí dice, ¿verdad?, que estas palabras significan que el enfermo tiene una gravedad especial porque llama al sacerdote a llegar a casa, ¿no? Dice, ve con el sacerdote. Como por ejemplo cuando Jesús mismo les dijo a los leprosos, ¿verdad? Les dijo, vayan y preséntense al templo, podían caminar. Aquí se habla de una enfermedad especial que hace que el sacerdote llegue hasta donde está el enfermo. Entonces, en la institución católica del sacramento de la unción, hay un camino indicado para todos los sacerdotes. Han de ir con los enfermos y oren sobre de él, y dice, ¿verdad?, que lo unjan en nombre del Señor. Y entonces aquí vino una de las cosas que al principio no pudimos resolver tan fácilmente, y era cómo poder hacer para entrar a la zona gris o a la zona negra o a la zona COVID con la Santa Unción, pues de esta zona no puede salir nada. Todo lo que entra en la zona gris obviamente queda contagiado, pues está tocado o cercano a partículas con COVID, y si yo llevaba la Santa Unción, tendría que ser desechada con los demás productos que se desechan. Y entonces se me ocurrió una idea que fue la solución.
Afortunadamente la iglesia ya pensó en todo antes que uno. Lo que pasa es que uno nunca lo había pensado hasta que pues, no se vea uno enfrentado a este dilema, ¿verdad? Si llevo la santa unción, la voy a tener que tirar al final, ¿verdad? Y pues no sería una cosa agradable a Dios que los santos óleos que tanto trabajo le costó al obispo bendecir, pues que se quedaran ahí entre los desechos. Bueno, afortunadamente en el ritual católico para la santa unción hay una potestad dada para un caso excepcional para el sacerdote para que él pueda bendecir el óleo con el cual unge al enfermo y ocurre esa transformación que hace a su enfermedad sacramento y ofrenda agradable a Dios. Y entonces yo puedo bendecir el óleo que va a entrar. Entonces solo bendigo el óleo con el que unjo a cada enfermo. En la fórmula breve se dice, bendice Señor, ya me lo sé de memoria, es muy sencilla, este óleo, dice el nombre del enfermo, y a fulano de tal, con el que será ungido. Y entonces así ya no tengo que dejar, sí dejo un poquito de óleo en el gotero que llevo, pero no es un óleo que esté bendecido por el obispo, sino que yo lo bendigo ad casum para cada enfermo y así no tiene que salir de la zona COVID, algo que puede infectar después hacia afuera a otros pacientes. Bueno, pues con todas estas acciones se le da la unción al enfermo, se hace oración sobre él. Según el hospital va cambiando cuántos enfermos hay y cuánto tiempo tengo para cada uno. Y entonces, si es un hospital en el que solo me dejan ver uno, pues le dedico todo lo posible, ¿verdad? Todo el tiempo que se pueda. He llegado incluso a rezar el rosario con el enfermo, algunas veces con los familiares, pero normalmente, pues, se le anuncia la llegada del sacerdote, se le dice que puede recibir la absolución, que puede recibir la indulgencia plenaria, que puede recibir la santa unción. La iglesia es madre y maestra y entonces le enseña a sus fieles los dones de los que ella es poseedora, y la iglesia posee un don enorme para quien está terminando su vida. Quien se ve en esa ocasión de una enfermedad grave, la iglesia tiene un tesoro para él, la santa unción, pero también la indulgencia plenaria que se les puede conceder por esta situación particular. Y entonces, cuando el enfermo está en una zona privada y puede llegar a pronunciar la confesión y quiere hacerlo, se le puede hacer la confesión, digamos, normal. Pero cuando está en una zona, que es lo que normalmente me encuentro, en una zona en la que hay 6, 8 y hasta 15 enfermos, pues es imposible realizar la confesión individual porque no se podría respetar el secreto que cada uno quiere tener, pues, de sus propios pecados. ¿Qué ocurre? Ya lo hemos consultado con el señor cardenal y ya lo hemos consultado con las autoridades de liturgia. En esta ocasión tenemos, por la gravedad con la que están los enfermos, concedido el privilegio de darles la confesión, absolución general, sin la necesidad de contar los pecados particulares. Es una cosa que se debe hacer solo excepcionalmente y que algunas veces se puede llegar a abusar cuando se dice, bueno, a cualquiera se la damos. No debe ser. Por ejemplo, hay un caso muy importante en el que a mí me gusta contarlo, cuando los bomberos que fallecieron en las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre, estaba un sacerdote que yo conozco, católico de ahí de Nueva York, en la estación de bomberos. Cuando los llamaron, él les dio la absolución general a los bomberos y todos ellos fallecieron. No podían hacer un recuento particular de sus pecados porque tenían que salir corriendo a atender la torre que estaba ardiendo en llamas, ¿verdad? Pues les dio la absolución general. Es un ejemplo de cómo la iglesia, en alguien que tiene una especial necesidad, le brinda sus tesoros para que alcance la gracia de los sacramentos. Y esto es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando los enfermos están ahí, muchos, y también lo hacemos con los enfermos que están intubados. Los enfermos que están en esta zona que ya no es la hospitalización, en la que están nada más con ayuda de oxígeno y con medicinas,
sino que ya están canalizados, intubados y la mayor parte de ellos sin conciencia, bueno, pues con ellos lo que hacemos es darles la absolución, pero aquí bajo condición de que si son católicos y de que si estaban dispuestos, lo puedan recibir. Y entonces reciben este santo sacramento. Híjoles, creo que ya llevo casi más de media hora hablando. Quisiera contarles cómo me contagié. No sé si hasta aquí quisieran hacerme alguna pregunta o me sigo, porque yo, si me dan el micrófono, no lo suelto. Soy como un padre en misa. Al final, padre, le hacemos las preguntas. Ah, ok. Bueno, en parte sí, hay algunas personas que han comentado acerca de cómo se contagió usted, cuál fue el proceso de curación que usted tuvo poco a poco, y cuando habla acerca de que está en un área, usted no es riesgo de contagiar a otros si pasa de un área a otra área. Principalmente son algunas de las preguntas que se sacan, pero sobre todo a la gente le interesa ver cómo se contagió usted y cuál fue el proceso de su curación. Gracias. Sí, brevemente, para no contagiar de un área a otra, hay una zona que se llama filtro. El filtro es una zona en la que uno se quita todas las capas que tiene uno de ropa y se ponen unas nuevas. Y entonces se sanitiza uno totalmente de una zona y para entrar a la otra zona se pone una capa nueva, ¿no? Entonces así se libra, digamos, la posibilidad de transportarlo de una zona a otra. Luego, ¿cómo me contagié? Ahí les va la historia. Al final, el COVID pues, es un agente viral microscópico. Nadie puede ver entrar el COVID a su cuerpo. Todo el mundo sospecha dónde se contagió, pero a ciencia cierta, pues es bastante complicado determinarlo, ¿verdad? Yo supongo que me contagié en un momento, en uno de los filtros, en uno de los hospitales a los que acudí, estaba yo dentro del filtro respetando el protocolo, porque hay un protocolo para el filtro. Dentro del filtro hay una zona que es la zona en la que uno entra y que lleva a uno todo el material de bioseguridad ya usado, y se lo tiene uno que quitar y pasar a la zona blanca, en la zona en la que ya no debe haber nada del material, ¿no? Entonces uno se quita de un lado el material y se pasa del otro lado, se quita uno una bota, la pasa uno del otro lado, pasa un pie uno del otro lado, se quita la otra y ya pasa uno del otro lado, ¿no? Entonces, cuando yo me había quitado una bota y había pasado un pie a la zona blanca, hubo una urgencia en el hospital y tuvieron que entrar corriendo varios camilleros al filtro. En el filtro no debe haber más que una sola persona, pero entraron 6 camilleros y rompieron el protocolo, pasaron directamente de una zona a otra, y yo estaba agachado quitándome una de las botas, y entonces me embarraron en la cara pues, sus propias batas, y entonces ahí se acabó mi invicto del COVID, y a los 3 días empecé a tener un poco de síntomas de ardor de garganta nada más. Eso fue el único síntoma que tuve. Pudo haber sido en otra ocasión, pues también pudo haber sido, pero en contacto directo con una superficie que necesariamente tuviera COVID, solamente en ese momento lo tuve. Todo lo demás estuve intentando evitarlo. También es ciertamente posible que uno lo pudiera adquirir en cualquier otro lugar. Yo pienso que ese fue el momento en el que estuve más cerca sin la protección de la careta, porque ya me había quitado la careta y estaba ya nada más terminando el paso. Fue un error, pero fue un error que también se comprende. Había una urgencia en la que había una persona que estaba intubada y que tenían que sacarla y que no podían esperarse el tiempo que normalmente se esperan. Entonces, yo no les echo la culpa a los camilleros, pobrecillos, pues ellos les dijeron, en 2 minutos tienes que pasar de aquí a acá a este individuo, y tenían que pasar por ahí, ni modo, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí que hubo terceros afectados, afortunadamente para mí, pero no para todos. Yo nada más tuve un pequeño ardor de garganta como el único
síntoma que desarrollé. Y como estoy yendo recurrentemente al hospital, pues ya por protocolo del hospital, cada 15 días se nos hace una prueba COVID. Y entonces, a los 8 días de que esto ocurrió, ya me hicieron la prueba y, bueno, pues salí positivo, ¿no? Salí positivo y comencé mi propio acercamiento a los enfermos. Yo les decía a los enfermos, ¿verdad? Pues, que comprendía cómo se sentían, que quería animarlos, ¿verdad? Pero nunca había percibido, en cierta manera, en carne propia, lo que significa tener dentro de tu cuerpo un agente que no solamente quiere, sino que puede matarte, ¿no? Y entonces experimentas miedo, naturalmente experimentas miedo, ¿verdad? Al inicio, un poquito de incredulidad, ¿será verdad? ¿No? El clásico que lo niegas, no creo que lo tenga, no siento gran cosa, ¿verdad? Pero luego, pues ya con el certificado, aquí está fulano de tal, positivo, no hay dudas. Entonces tuve que mantenerme encerrado durante 21 días, que fue el protocolo que nos pidieron en el hospital que guardáramos, por no ser personal, digamos, indispensable para el hospital. Me pidieron hacer la prueba hasta 3 semanas después. A los que son doctores y enfermeros les dan 2 semanas después, para ver si ya es posible, pero como estábamos en un momento en que había pocas pruebas también, bueno, pues me hice la prueba hasta las 3 semanas y afortunadamente a las 3 semanas salí negativo. Durante ese tiempo estuve cerrado, le puse a mi puerta un plástico para que ni siquiera el aire pudiera salir de mi cuarto. En el plástico, al fondo, abajo del plástico, una ventanita para que me pasaran la comida y se cerraba y ya, lo que entraba no salía. Durante 21 días estuve así, gracias a Dios me apoyó muchísimo mi comunidad. Padrísimo, la verdad, en ese sentido, el apoyo moral, increíble, los fieles, yo no lo quise hacer público rápido para evitar como una sensación de tristeza o de fracaso cuando estaba empezando nuestra capellanía. Yo quería también, pues, un poquito mantener también la discreción. Nadie tiene la obligación de contar su estado de salud a nadie. Si usted tiene una enfermedad, no está obligado a decirse a nadie, bajo ninguna condición. Moralmente usted tiene derecho a conservar los datos de su propia salud discretamente. Obviamente no es así cuando usted ha entrado en contacto con otras personas, ¿verdad? Pero yo no estaba entrando en contacto con nadie precisamente para evitar esa posibilidad. Y pues un poquito en discreción, sí. Un par de preguntas que por aquí también nos hacen las personas que nos han escuchado, que si tienen algún testimonio, algún par de testimonios así especiales de algún enfermo que le haya sorprendido, que le haya fortalecido, que le haya realmente impresionado, que nos pueda participar por el poco tiempo que nos queda. Híjole, sí, qué bueno que me dices, porque ya estoy en los umbrales de la charla. Sí, claro que sí, hay muchísimos testimonios muy buenos. Mira, te cuento uno de los primeros y alguno de los últimos. Uno de los primeros es que una señora muy necesitada en el Hospital General, que este hospital gigante que les comentaba, este hospital tiene como derechohabientes a todos los no derechohabientes del seguro y del ISSSTE, o sea, todos los que no tienen seguro pueden ir a este hospital. Entonces van las personas más sencillas. Por eso también era muy importante acudir al lugar en el que estaban la gente también más necesitada. Allí me tocó hablar con una señora que estaba envuelta en lágrimas cuando yo la saludé. Estaba en una habitación con otras 6 enfermas. Les pedí hacer la oración y mientras estaba haciendo la oración ella se acercó conmigo y me dijo, padre, yo quiero confesarme especialmente. Y como estaban las otras 6, les dije, bueno, pues podemos, si quiere usted hablar. En realidad, más que confesarse, ella lo que quería era contarme que se contagió porque ella recoge la basura, es pepenadora. Y entonces dice, yo me cuidaba mucho, pero con la basura me enfermé y ahora no sé si voy a volver a ver a mis hijos. Y se puso a llorar. Entonces en ese momento a mí se me hizo un nudo en la garganta
de la, digamos, de la situación familiar, por un lado, de la persona, económica, por otro lado, pero la situación de fe, ¿no? Yo le dije, pues, mire, ¿qué le parece que hagamos una oración? Y si Dios nos lo concede, al salir de aquí vamos a la Basílica de Guadalupe y le vamos a dar gracias con sus hijos. ¿Será posible? ¿Será que Dios nos escuche? Claro que sí. Dios nos escucha, vamos a prometerle que vamos a ir. Y entonces lo que eran lágrimas se convirtió en una alegría muy grande de ella. Y es una cosa que aprendí al inicio, ¿verdad? Darle la esperanza de llegar con la Santísima Virgen a agradecerle algún día que les fuera posible cuando estuvieran sanos, cuando llegara la salud, ¿no? Esto ha sido una constante en la atención a los enfermos y eso me impactó particularmente, ¿no? Otro caso tremendo fue el de una persona eh, que estaba allí en el hospital, pero que llegó no por el tema del COVID, sino que llegó por un intento de suicidio. Y no me lo pueden creer, seguramente cuando se los cuento a las personas todos se quedan sorprendidos. Pues esta persona se lanzó de un 5º piso. ¿Y qué te salva la vida si te lanzas de un 5º piso? Pues todo el mundo se imagina, pues algo habrá pasado, ¿verdad? Pues la salvó un policía que iba caminando por ahí. Entonces, fue impresionante. Ella obviamente se rompió las piernas. No sé exactamente el paradero del policía, pero esto me dejó a mí totalmente sorprendido. La persona en su vida había hecho una oración. Sabía que la habían bautizado, pero no sabía ni el Padre Nuestro, ni sabía persignarse. Vivía con personas que adoraban a la Santa Muerte. Ella no se consideraba de esa religión y en un entorno de drogas, sin sus papás, criada por otra persona, pues tenía una crisis existencial muy grande. Y sin embargo, cuando me acerqué con ella y le dije, bueno, ¿y qué te parece que hacemos una oración? Es que yo no sé orar, padre. Yo no sé ninguna oración. Y le dije, bueno, no hace falta que tú aprendas a orar si quieres recibir a Dios. Simplemente ve repitiendo. Y ahí estuve con ella un rato, ¿verdad? Y gracias a Dios, en ese momento, con una catequesis muy breve, tuvo su primer confesión de la vida después de que había pasado todo lo que pasó, ¿no? Una cosa pública, ¿verdad? Porque lo que les digo no es cosa que me haya contado ella en la confesión, sino que era una cosa que se sabía en el hospital por la situación en la que llegó esta persona, ¿no? Y el otro caso también interesante que les quisiera contar de otra persona que igual no sabía hacer ninguna oración fue a una persona a la que le di 5 sacramentos. A ver, ¿cómo le hice? Para darle 5 sacramentos de un golpe a una persona. Bueno, pues ahí les va. Obviamente no le di la orden sacerdotal porque no soy obispo, ¿verdad? Entonces no puedo. Y tampoco le di el bautismo porque ya estaba bautizada. Pero de ahí era una persona que no había hecho ni su primera comunión, ni se había confesado, ni había recibido la confirmación, ni se había casado, ni había recibido la Santa Unción jamás en su vida. Entonces, desafortunadamente, pues en medio de la pandemia la desahuciaron y ya estaba pues bastante malita, tenía necesidad del oxígeno, pero estaba consciente. Y estaba ahí el esposo
y le dieron la oportunidad de entrar conmigo a orar y pues ya se querían casar. Y pues otra vez en una catequesis extra rápida, pues ¿quieres recibir los sacramentos? ¿Quieres arrepentirte de tus pecados? Pues sí. ¿Quieres recibir la comunión? Pues sí. ¿Quieres recibir la unción de los enfermos? Pues sí. ¿Quieres confirmarte? Pues sí. ¿Y te quieres casar con este? Pues sí también. Pues desafortunadamente la persona pues falleció y llegó a la otra vida en unos días, pero me impactó tremendamente. Cuando yo estaba por irme, me dijo, padre, dígame una oración que me pueda memorizar. Y le dije, apréndete esta. Repítela todas las veces que puedas. Señor, ten piedad. Y con esa oración terminó su vida. Bendito Dios. Muy bien, Padre, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Ahora hay muchas preguntas aquí de la comunidad y también que nosotros te vamos a hacer. A ver, empiecen ustedes, jóvenes. Germán. Bueno, hay muchas personas que le agradecen, Padre, el testimonio. Algunos dicen que Dios lo bendiga por el testimonio y que qué bueno que el que logró salir adelante después de haber contraído la enfermedad. Hay aquí una persona que dice, gracias, Padre. Bueno, perdón. Gracias a Dios. No, perdón, ay, se me escapó que me movió aquí. Bueno, decía directamente de cómo usted, bueno, es que ya platicó el proceso de su recuperación, que no tardó mucho, que a usted no, afortunadamente no tuvo tantas complicaciones, y nomás fue algunos ligeros problemas. Pero había otra persona que decía, una vez que contrae la enfermedad, usted sabe, ¿puede volver a contagiarse o no? Es muy buena pregunta. Hay un porcentaje muy bajo, pero existente, de segundos contagios. Para poder establecer que hay un segundo contagio, se tiene que haber tenido un negativo. Entonces, cuando te da la prueba, sales positivo. Cuando ya no tienes en las vías respiratorias el COVID, la segunda prueba te da un negativo. Entonces, el negativo no todas las personas se lo hacen, simplemente dejan pasar el tiempo y ya con el tiempo está supuesto que ya no lo tienen. Entonces, algunas de las personas que dicen haberlo vuelto a contraer, es posible que si no tuvieron el negativo, en realidad se quedó latente y haya vuelto a emerger el mismo que tuvieron sin nunca quitarse. El número de personas que hay que tienen un negativo, primero un positivo, luego un negativo y una tercera prueba con un positivo, es bajísima la cantidad de personas, pero existe. Entonces, ahí hay varias respuestas, ¿verdad? Entonces, es posible que haya contraído el mismo virus o contrajo una cepa distinta. Entonces, la mayor parte de las personas dicen que hay varias cepas, creo que son 3 las principales, pero no tengo exactamente las cuentas, en que si te da una de las cepas del virus, si llega una de las otras, te puedes recontagiar. Es una teoría, pero todavía no está científicamente determinado, ¿no? Entonces, es posible que a una persona que le dio positivo, luego negativo y luego positivo, adquiera a través de una de las otras cepas otra vez el virus. Pero de todos modos, el número de casos es muy bajo, entonces se piensa que en general es algo semejante al sarampión, okay, o al tipo de la verdad que te da y ya no te vuelve a dar. Hay otra pregunta aquí también, dice, la indulgencia plenaria ya la dio el Papa a todos los enfermos. ¿No será lo suficiente? Hace un momento usted hablaba de las indulgencias que daba.
Es una cosa que en general da la Iglesia, efectivamente el Papa lo da y lo reiteramos los sacerdotes, ¿verdad? Pero para que algo que se da se reciba, la persona tiene que saberlo, ¿verdad? Y entonces, si no lo saben, pues aunque lo haya dado, si no quiere recibirlo, pues no la recibe. Si quiere recibirlo y no sabe que lo puede recibir, pues tampoco la recibe, ¿verdad? Necesita quererlo y además hay algunas condiciones que se requieren cumplir para que la indulgencia plenaria, se dice así canónicamente, se lucre la indulgencia, o sea, se adquiera, se reciba, ¿no? Entonces, esas condiciones son que se cumpla la causa por la que se dé la indulgencia. En el caso de los enfermos COVID, pues es la enfermedad. Pero en otros casos es la puerta santa o la visita a un templo, no sé, ¿no? Además, la oración por el Papa, que es el que nos abre la puerta de esta bendición. Además, también la confesión y la comunión en un término relativamente de tiempo cercano al momento en que se recibe la indulgencia. Y además hay otra característica que es el rechazo a todo pecado, incluso venial. Entonces, si no se dan estas condiciones, no podemos afirmar que se recibió la indulgencia. Entonces, se les da la indulgencia y se les intenta preparar un poquito para que lo hagan. Una ¿No? pregunta, padre, un comentario. Sí. Sabes que al inicio de la pandemia y todavía hay algún sector de nuestra población en el pueblo de Dios de que al principio se molestaron mucho cuando la iglesia pidió que no vinieran al templo, ¿verdad? Y que se iban a Sí. cerrar las iglesias y por la cuestión de la pandemia y mucha gente dijo, es que es un derecho que nosotros tenemos los católicos, ¿por qué nos quitan este derecho? Y comenzaron a confundir y todavía ahorita en la actualidad con el cierre de la Basílica de Guadalupe en México y en algunas otras diócesis que los obispos van a determinar, porque creen que pues Dios nos va a curar y la Virgen nos va a curar y que no hay que tener miedo y entonces que debe de estar abierta la basílica, tiene que estar abiertos los templos, ¿para qué el aforo? Y luego se fueron al otro extremo la gente. Ahora la gente no viene porque ahora sí tiene miedo, ahora sí les cayó el 20 y ahora sí, ahora ni siquiera vienen al aforo permitido que es el 20% en Monterrey, por ejemplo. Entonces, yo creo que no es un problema de fe, no es un problema de si somos valientes, si no somos valientes. Es un momento de pandemia, es un momento tenemos que tener todos prudencia y hacer todos los protocolos de seguridad, de salud y no dejarnos guiar de porque si tengo fe, no tengo fe, o que me va a salvar la Virgencita o Cristo me va a salvar. O sea, claro que ellos actúan, pero nosotros no podemos arriesgarnos. O sea, acuérdate que hay un pecado de demasiada presunción, o sea, o de creer mucho en la providencialismo. O sea, tenemos que ser prudentes, medir el riesgo igualmente con la valentía, ¿verdad? Y profesar nuestra fe. Entonces, ahorita, por ejemplo, atacaron muy feo a los obispos, muy feo a los sacerdotes, ¿verdad? Al Papa, pero no es cuestión de fe, es cuestión de pandemia, de salud, y tenemos que entender esto, que ahorita es un momento de emergencia mundial. Ya se están vislumbrando un poquito ya con esperanza lo que viene, pero quién sabe cuánto se va a tardar las vacunas y si las gentes se las quieran poner porque les han metido muchas ideas contrarias a las vacunas, las fake news. Tenemos que ser muy prudentes en todo esto, ¿verdad? El señor arzobispo, por ejemplo, don Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, presidente del episcopado mexicano, dijo, pues es un problema donde tenemos que analizar bien desde el punto de vista de la fe. Por ejemplo, el mandamiento es no matar. Y precisamente esta plática está dentro del contexto de la misión COVID. O sea, velar por la vida, custodiar la vida, respetar la vida. Y claro, como sacerdotes tenemos que estar dispuestos a eso y más, pero también tenemos que ser prudentes de también cómo abordar. O sea, aquí no cualquier sacerdote puede ir a un hospital nada más porque sí. Tienen que seguir todos los protocolos de seguridad.
y de edad, que no sea tan canoso, ¿verdad? No tenga tantas canas, que sean padres un poquito más fuertes en su físico, en su sistema inmune y que tengan toda una formación y protocolos de seguridad para no contagiarse él ni contagiar a los viejitos que va a ir a visitar a las casas o a los hospitales. Entonces es algo muy serio, muy serio. Yo te digo porque los doctores aquí de Monterrey y de aquí de la parroquia me dicen, padre, purifíquese varias veces las manos. Padre, no se quite el cubrebocas. Padre, o sea, me traen a mí aquí bien firme, ¿verdad? Y entonces yo también a los vicarios también, hay un padre viejito y le digo, padre, usted no va a dar la comunión, padre, porque me dijeron del arzobispado que hay que proteger. Entonces los ministros son los que dan la comunión, que están un poquito más jovencitos, ¿verdad? Igualmente, hay otro padre que es más joven que nosotros, que los dos padres. A ver, padrecito, ayúdanos, porque tú estás más jovencito, ¿verdad? Tienes más fuerza, ¿verdad? Más vitalidad. A ver, ¿tú qué opinas de eso, padre? No, sí, completamente. También hay personas que me han dicho, cuando ahí en mi Facebook alguna vez me he subido fotos con todo el material de bioseguridad puesto, no falta el que me hace el comentario, ay, le falta fe, padre. Si usted tuviera fe no le tendría que ponerse eso. Entonces yo les digo, y entonces cuando me contagié, tuve un momento de que no tuve fe y luego me regresó. ¿Ok? El virus cuando hay fe se detiene y se hace a un lado. Y entonces, ¿por qué han fallecido tantos sacerdotes con COVID? ¿Qué será que no tenían fe? No, no se trata de eso, ¿verdad? La fe nos mueve a entender. La fe nos mueve a comprender dónde está el riesgo, como tú lo has dicho, donde hay una cosa que se llama el pecado de temeridad, ¿verdad? Y dónde está la verdadera prudencia, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que tener un gran cuidado de evitar una ocasión en la que todos se contagien y precisamente por eso, mientras está la pandemia, en términos de la fe católica, ningún católico debe pensar que está obligado a ir a la misa. No es una obligación asistir al templo, precisamente porque queremos evitar el contagio, ¿verdad? No se ha dispensado el cumplimiento del tercer mandamiento. Es así, usted tiene que santificar la fiesta en su casa, ¿verdad? Pero en su casa. No se trata de que por fuerza usted tenga que ir al templo. Hay toda unos lineamientos que son muy bonitos, que podríamos un día platicarlos, que la SEM ha hecho para todo México y todas las actitudes con las que tenemos que estar custodiando nuestra vida y la de los demás. Pero lo has dicho muy bien, padre. Y la reacción de la gente, por ejemplo, al cerrar la Basílica de Guadalupe, que una decisión tremenda, una decisión fuera de la experiencia de la historia de la iglesia, ¿verdad? Nunca se había hecho así. Y aquí en México, cerrar la Basílica de Guadalupe 3 días en la mera fiesta, en torno a la mera fiesta, ¿qué reacciones hubo en México? A ver, cuéntanos. Pues lo mismo, ¿verdad? Hay mucha gente enojada porque obviamente quieren ir, ¿verdad? Algunos lo han comprendido muy bien y yo creo que la mayor parte, hasta eso hay que decirlo, al menos aquí en la Ciudad de México y al menos aquí en mi parroquia, los que me rodean lo han recibido bien, pero no han faltado los que lo han recibido mal. Y en esas reacciones hay una percepción de que mi perspectiva es la perspectiva que todos los demás tienen que tener. No es así. Lo siento, ¿verdad? Si tú no estás de acuerdo, pues puedes decir que no, pero no significa que tú tengas la razón. A mí me ha pasado incluso cuando se llena el aforo de la parroquia y le tengo que cerrar la puerta, lo siento. Caben 400, pero solo dejo entrar 80. Pues lo siento, ahí se enojan. Pues es que no debía ser así, pues esa es tu postura, pero ¿cómo le podemos responder a Dios ante el riesgo de que haya uno que fallezca? Tenemos que salvar la vida de todos y cuando no podemos mantener los protocolos de seguridad hay que tomar estas decisiones. Es bueno ser obediente y nuestra Santísima Madre seguramente el próximo año va a tener el doble. Así es, primero Dios. Así es. Así es.
Hay varias personas que le están muy agradecidos, Padre, por su testimonio, también al Padre Juan Martín por este tipo de charlas. Hay una que dice que al final, Padre, usted lleva a las áreas que usted ha comentado en los hospitales, ¿lleva la comunión directamente? No, llevo la comunión a las casas de los enfermos. A la zona COVID no puedo meterla porque si se me queda una Santa Eucaristía sin consumir, la tengo que sacar. Y no, ahí sí no puedo hacer como en la Santa Unción, ¿verdad? Consagrar una para cada uno. Entonces, no llevo la Santa Comunión, salvo cuando los que están en casas, eso sí. Y en algún hospital, por ejemplo, en el que concretamente solo iba a ver a un enfermo y me pidió la comunión, ese sí, ¿verdad? Pero cuando hago el recorrido general a todo el hospital, no. Cuando me lo pide puntualmente uno solo, sí. Uno solo, sí, Ok. porque es una sola que se lleva, se Se imparte consume. y ahí mismo hago la purificación de los objetos sagrados, ¿no? ¿Y cómo la Ay, das? ¿Cómo la das? ¿La das en la mano? ¿La das en Sí, la boca? ¿Cómo? en la mano, en En la la mano. mano. Si llega la persona a no saber cómo hacerlo, se lo explico detenidamente, me tomo mi tiempo, va a hacerlo así, va a hacerlo asado, tiene que tener las manos en forma de cruz, como un altar, para que se note que la gracia se recibe, usted con la mano derecha, luego así todo, hago toda la explicación. Padre, pues te Quería felicitamos, comentar, ¿eh? perdón, Sí, adelante, disculpe. adelante. Adelante. Quería comentar algo, padre, que por aquí leí también, ¿cómo podemos ayudar a su misión desde nuestros hogares? es la pregunta que le iba a hacer también. Ah, Esto. Híjoles, pues el gran respaldo que yo pido y experimento siempre es la oración. Es la primer cosa que si no se da todo lo demás que ustedes quieran dar y hacer, en realidad no sirve de nada. Vamos a orar con los enfermos y entonces necesitamos preparar sus corazones. Me ha tocado en el hospital militar, por ejemplo, a grandes militares darles los sacramentos y me quedo apantallado de cómo Dios dobla el corazón de personas pues, que han recibido incluso una formación en contra de la fe. Pues yo lo que digo es, en general, el COVID ha matado a los ateos porque no me he encontrado a ni uno, ni uno solo. Bueno, más bien todos se han Ni uno convertido, solo. ¿verdad? Todos se han convertido. Todos, verdaderamente todos me han dicho sí, vamos a orar. El- Y necesitamos oración para que eso ocurra. Eso es un gran momento espiritual, pero necesitamos que ustedes me respalden orando. Y obviamente, pues si ustedes quieren ayudar de otras maneras, pues pueden colaborar con material de bioseguridad, por ejemplo, ¿no? Envíenlo a su arquidiócesis, ¿no? Aquí hay guantes, aquí hay cubrebocas, aquí hay mascarillas N95, ¿verdad? Y en las diócesis en las que hay una capellanía COVID necesitamos eso, ¿verdad? Pero nosotros hemos tenido como estrategia en la diócesis de México a absolutamente ningún enfermo COVID le aceptamos ni un peso, jamás, jamás, por ninguna razón. Y nos quieren dar, ¿verdad? Cuando vamos a su casa, pues lógico, padrecito, ándele para su gasolina, porque usted llegó y me cruzo la Ciudad de México desde Tlalpan hasta Cuautitlán. No podemos y no queremos aceptarlo, porque queremos que se vea que es una obra de que a la iglesia le interesa por el bien de los enfermos, aunque tengan que gastar en ellos. Entonces, en general dinero no pedimos, pero sí podemos aceptar, por ejemplo, material de bioseguridad. Eso sí lo aceptamos, digamos, en general como una cosa física, ¿no? Y otra, pues, si están aquí en la Ciudad de México y conocen a alguien que tiene la enfermedad, pues ponerlo en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Muy De bien, acuerdo. padre, pues qué bárbaro, toda una vida que se ha incrementado tu experiencia y tu trabajo en esta misión, ¿verdad? Una misión que gracias a Dios tienes un equipo sacerdotal Sí. y muy buena preparación para eso, ¿verdad? Pues
cuenta con nuestra oración, cuenta con nuestro apoyo y aquí también en Monterrey tenemos un equipo de sacerdotes especializados, ¿verdad? Que son bien instruidos para que pues, se pongan todos los implementos, ¿verdad? Que parecen astronautas para poder entrar a esas áreas delicadas del COVID, ¿verdad? Muchas Apóyennos gracias. mucho, échenles la mano. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Isabel. No, prácticamente las demás son Germán. cuestiones. Felicitaciones a usted, padre, y al padre Roberto. Sí, Gloria. Pueden compartir sus redes sociales, no sé si por ahí, Isabel, podamos poner para que tengan contacto y seguir al padre. Sí. Facebook o algo. Mi Facebook es facebook.com/el padre Roberto. El padre Roberto. Twitter.com/el padre Roberto. Todo es el padre Roberto. Instagram. Padre, tú eres Instagram igual, el padre Roberto. ¿Eres de ahí de México? ¿Ahí naciste? Sí, de aquí de la ciudad. Oye, ¿y tu apellido de dónde es? A ver. Tiene raíces en España. Hay una historia de migrantes, tanto españoles como franceses, que tenían este apellido. Así que por ahí. Y estás en la congregación de Cruzados por Cristo Rey. Platícanos un poquito. Correcto. Brevemente, a ver. Sí, nuestra comunidad tiene poco tiempo de fundada. Tiene mi edad comparada con otras comunidades que tienen siglos, ¿verdad? Pues estamos jovencitos. No, pues estamos muy jóvenes. Yo tengo 49 años y la comunidad tiene los mismos. Tiene como objetivo promover el espíritu social cristiano, la doctrina social de la Iglesia en los laicos. Ese es nuestro objetivo. Y está bajo el amparo de Cristo como Rey. Ustedes saben que los cristeros en nuestra patria pues son una oleada de espiritualidad que dio origen a muchas congregaciones, pero también a muchos santos, ¿verdad? La mayor parte de los santos en México son parte de esa ola que se desató en los inicios del siglo XX, y junto con ellos pues, otros tantos santos que están bajo el amparo de Cristo Rey y que vivieron en aquella época, ¿no? Entonces, nuestra comunidad vive de esa espiritualidad que reconoce a Cristo como Rey y quiere desarrollar que los laicos en el mundo vivan con el espíritu social cristiano a través de la doctrina social. Muy bien. Me han comentado Isabel y Germán y también Gloria que tú iniciaste también lo de la defensa de la vida. Platícanos también un poquito de eso. Sí, justamente porque es uno de los puntos en los que el Evangelio se puede hacer público, ¿verdad? Y la doctrina social de la Iglesia nos habla de dar testimonio. El tema del aborto en la Ciudad de México comenzó en el año 2007 con la aprobación de las leyes que hubo en aquel momento, y nuestra comunidad y junto con algunos laicos aquí en la ciudad, lo primero que hicimos el día que se votaron las leyes con las que han asesinado a más de 250,000 mexicanos, fuimos a la Cámara de Diputados en la noche y estuvimos haciendo la oración durante toda esa noche y empezamos una inquietud que luego se cristalizó en este movimiento 40 días por la vida, pero desde la votación que rechazó el defender la vida de los más pequeños en la Ciudad de México, estuvimos ahí intentando manifestar que esto no es agradable a Dios, que ese no es un camino en el que la salud pública ayude a nadie. Y después, con el paso del tiempo, yo salí de la Ciudad de México, fui a Roma a estudiar patrística y regresé. Al volver, unas personas habían ido a Estados Unidos y habían conocido este movimiento que se llama 40 Days for Life, 40 días por la vida, y me propusieron a mí, a otros miembros de mi comunidad, empezar a rezar enfrente de las clínicas durante 40 días, bíblicamente, ¿verdad? Como son los 40 días en la palabra de Dios, haciendo oración, porque en Estados Unidos lo habían hecho y lo han hecho en muchos lugares hasta lograr cerrar los sitios, gracias a la oración, en los que se hace el aborto, ¿no? Y entonces, en el año 2014, comenzamos a ir a las clínicas durante 40 días seguidos, 2 veces al año,
pues son 80 días durante el año que estamos enfrente de las clínicas haciendo oración y acompañando a los niños que van a morir y dándole una última oportunidad a la vida para que si las personas que van a entrar nos reciben un volante que les entregamos que tiene información para lugares de acogida, espacios de consulta gratuita, etcétera, puedan salvar la vida de sus hijos. Y gracias a Dios, pues llevamos varias decenas de niños que se han salvado de las garras de la muerte por estar ahí orando. Y entonces es una obra que también creemos que Dios nos ha movido a hacerla y a la que les invitamos también desde sus casas lo pueden hacer, unirse con nosotros. Igual 40 días por la vida México, en Facebook lo pueden ver, ahí estamos en las campañas cada año, 2 veces en otoño y en cuaresma. Padre, ¿cuántos estados de la República aprobaron ya el aborto y cuántos no? Mira, en la Ciudad de México es el único lugar hasta ahorita donde yo tengo noticia que está aprobado en plenitud. Los estados que han hecho amagos por aprobarla, pero creo que todavía no han llegado a una legislación, no han concluido esos procesos, han sido rechazados en todos ellos. Entonces, plenamente solamente en la Ciudad de México. Hay varias iniciativas, hay una en Coahuila que me parece que prosperó bastante, pero no se ha llegado a una legislación. Entonces, que yo sepa solamente en la Ciudad de México. Bueno, pues son temas de mucho interés de la iglesia y de las familias del mundo, ¿verdad? Lo que es cuidar la vida desde el momento de la concepción, acompañar la vida en los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, las personas adultas, ancianas, enfermas, como nuestra fe y la iglesia, pues, y todos debemos de custodiar este don maravilloso que Dios nos ha dado, la vida. Y pues estamos ahorita en una guerra ideológica y una colonización ideológica que dice el Papa, ¿verdad? Que nos quieren imponer a los países, a los estados, a las familias, cosas que van en contra de los valores fundamentales del ser humano y de nuestra fe cristiana. Entonces tenemos mucho que hacer, sobre todo orar, como tú dices, Padre, orar bastante, pero también mucha acción del laicado, que ahora que vimos el Día del Laico, los laicos tienen que organizarse y estar en una acción permanente porque son la mayoría en la iglesia y su misión es ordenar todas las cosas de acuerdo al reino de Cristo, ¿verdad? ¿Qué nos pueden decir eso también los laicos? A ver, ¿están organizados? ¿Están trabajando en eso? A ver, cuéntenos. A ver, Gloria, a ver, Germán, Isabel, a ver. No se oye, no se oye. A ver. Aquí con el padre Juan Martín, a todos los laicos nos trae a paso redoblado. Estoy participando en todas las actividades. Creo que algunas personas les cuesta trabajo participar, dar su tiempo, pero yo creo que en la medida que vamos cediendo un poco de tiempo a la iglesia y nos vamos involucrando, como que ya no te sales, como que te quedas ahí. De hecho, nosotros, en algunos de los grupos que estamos, pues es algo que promovemos con los novios sobre todo, ¿no? Que participen en actividades dentro de la iglesia y no forzosamente dentro de la estructura física de la iglesia, sino en visitar a los enfermos, en llevar comida aquí al hospital universitario, en alguna actividad en conjunto como matrimonio que se involucren para servir al prójimo y servir a Dios de esa manera. Por otra parte, también creo que es una tristeza que todavía los laicos no hayamos entendido que a nosotros nos corresponde en gran medida realmente ir tomando esas estructuras o reestructurar muchas cosas que hoy por hoy están totalmente desordenadas. Tenemos que ordenar prácticamente esto que está desordenado. Esto que habla usted acerca de la vida es algo que de alguna manera se ha hecho mucha lucha en muchos estados, pero hay otras cosas que las hemos dejado por una indiferencia que existe por parte del laico, que si realmente los laicos fuéramos más aguerridos, más incisivos, más constantes, creo que muchas cosas, junto con la jerarquía de la iglesia o nosotros mismos, ya habíamos detenido o cambiado muchas cosas que hoy por hoy están totalmente desordenadas. Y esas estructuras
de las que comenta el padre, creo que son de las que al laico le corresponde ordenar totalmente. ¿Qué es lo que debemos entender, no? Y al final la muerte es un signo del mal, es un signo del pecado, y todo lo que nosotros hacemos en el mundo para que no haya mal, para que no... es una lucha contra el pecado. Y el pecado se hace estructura y se hace cultura, lo hemos visto aquí en la Ciudad de México. Es terrible el cambio en la mentalidad de las personas después de una legislación. La legislación ha logrado cambiar la perspectiva de las personas fuertísimamente cuando empiezan a ver personas que lo hacen, lo empiezan a dejar de ver como algo que está mal y empiezan a ceder y a capitular en la defensa de los derechos de los más pequeños, diciendo, bueno, pues si ya lo hizo alguien, pues no estará tan mal, pues bueno, al fin y al cabo es una opinión, en ciertos casos sí es válido, y ahí yo creo que es un terreno propio, el terreno de hablar con los demás es el terreno de los laicos. A nosotros nos toca hablar con ustedes, con los laicos, pero a ustedes les toca hablar con los que no creen. Nosotros en cierta manera estamos como en segunda fila en el ejército, alimentando a los que están en la primera, que son ustedes que tienen que estar allá en el mundo, dando todos los argumentos racionales y científicos para que se respete la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Padre, pues tenemos que invitarte porque tienes mucho que compartirnos. Tenemos que invitarte ya que pase la pandemia, que nos vengas, te quedes aquí unos 2-3 días y que tengamos conferencias, o no sé, hacer algún ciclo de conferencias, porque necesitamos aquí también fortalecernos unos a otros y que nos cuentes tu experiencia, ¿eh? Te agradecemos del alma tu tiempo y tu cariño y tu fe que nos estás compartiendo. Que Dios te bendiga y pues Gloria también te va a decir algo más para despedir aquí. A ver, Gloria. Y a mí me entusiasmó mucho saber que usted fue de los iniciadores de 40 días por la vida. Yo tengo mucho tiempo pues de orar por los no nacidos, tuve ese sentir. Soy maestra y una alumnita me llamó sentí ese llamado a través de una alumnita, fue algo hermoso, hace años. Y luego conocí 40 días y ahora me estoy dando cuenta también que Isabel también es de las iniciadoras y ¡ay, qué emoción!, ¿no? Que haya cada vez más, seamos más pro vida y eso yo siento que es el Señor que está despertando en nosotros esa semilla que ahí la tenemos dormida, como decían ahorita ustedes, efectivamente, y como el padre Juan Martín nos dijo el domingo, que nos felicitó, son laicos. Y como dice el arzobispo, pues sentimos ese mandato, ¿verdad? Vamos a ser laicos comprometidos, a ser laicos aguerridos, valientes y a conocer más la palabra para más amar al Señor y mejor servirlo, ¿verdad? Y dar ese testimonio y poder hablar al mundo como nos dicen ustedes. Le agradezco muchísimo su testimonio y pues como es el padre, bienvenido. Lo invitamos ahora que termine todo esto de la pandemia. Cómo no, gracias. Ahí estaremos. Pronto aterrizaremos por las tierras del norte. Germán. Muchísimas gracias. Gracias por su testimonio y sobre todo por su ejemplo. Y le mandamos un gran saludo y un abrazo. Gracias, Padre. Bendiciones a todos. Gracias, que Dios los bendiga. Pues gracias a toda la comunidad que nos está siguiendo y va a quedar grabado este programa pues para que todos lo podamos después rumear o compartir, ¿verdad? Para que toda la comunidad se beneficie de esto, ¿no? Al menos que quede la inquietud mínimo, la inquietud de orar unos por otros en este tiempo de pandemia, apoyarnos y pues luchar en favor de la vida. O sea, hay que fomentar el respeto a la vida, el amor unos a otros que nos pide el Papa, una solidaridad en esta pandemia que dé algo bueno y que nos impulse a ser mejores, más solidarios, más fraternos, porque a veces hay una pandemia de egoísmo, hay una pandemia de indiferencia, del descarte, etcétera, y tenemos que despertar de eso y empezar a ser mejores personas, mejores familias, mejores comunidades, mejores sociedades, ¿verdad? Que salgamos mejor de esta pandemia. Muchas gracias, Padre Roberto Funes. Gracias, hermanos laicos comprometidos de aquí de la parroquia. Y sigamos la misión COVID. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias. Un aplauso aquí al Padre. Bravo. Felicidades, Padre.
Hasta luego.